doctora. Gracias a ustedes. Saludos. Muy amable. A continuación, nuestro siguiente ponente es el doctor Abelardo Huitrón Cantú, con el tema de alteraciones a la pubertad. Voy a pedirle aquí a mi compañero, el doctor Eduardo Aguayos, que dé presente al doctor. Gracias, doctor Chapa. Pues para mí es un honor presentar al doctor Abelardo Huitrón Cantú. Él fue presidente de la Sociedad de Ginecología en Monterrey, ha sido presidente de la Sociedad de Endoscopía y de Microquirúrgica, presidente de la Sociedad Médica del Centro de Ginecología y Obstetricia de Monterrey. En fin, ha sido un maestro, fue mi maestro de endocrinología reproductiva durante mi entrenamiento. Entonces, para mí es un honor presentarlo el día de hoy. Sin mal palabras, cedo la palabra al doctor Abelardo Huitrón Cantú. Gracias. Muchas gracias por la presentación, doctor Aguayo. Y bueno, en primer lugar quisiera agradecer al doctor Eduardo Juárez, al doctor Alejandro Chapa, su atenta invitación para participar en este simposio virtual sobre un tema bastante complejo que es las alteraciones de la pubertad. Realmente en 30 minutos ver todas las alteraciones de la pubertad pues es realmente difícil, pero voy a tratar de enfocarme a los aspectos normales de la pubertad y posteriormente ver lo que es la pubertad precoz, para tratar de poder acoplarme a estos 30 minutos que son bien importantes. Entrando de lleno en la plática, estos dos términos que están en la diapositiva, pubertad y adolescencia, habitualmente son términos que nosotros usamos como si fueran sinónimos y no lo son. Realmente tanto la pubertad como la adolescencia efectivamente son etapas de transición entre la infancia y la edad adulta. De eso no hay ninguna duda, pero la pubertad se refiere más bien a los cambios somáticos, a los cambios anatómicos y fisiológicos referente al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios y la madurez sexual de la persona en la que ya puede reproducirse. Por otra parte, la palabra adolescencia, pues es una palabra un poco más que engloba a la pubertad, porque este incluye no solamente el desarrollo somático de la persona, sino también incluye el desarrollo psicológico, el desarrollo social. Generalmente la adolescencia se presenta con la pubertad entre los 10 o los 12 años y termina con la edad adulta entre los 19 y 24 años de edad. La palabra adolescencia proviene del latín adolescere, que significa crecer, desarrollarse. Esta etapa de la vida del ser humano es una etapa bastante endeble porque en nuestra especialidad en la ginecología, yo me voy a referir más que nada a la pubertad en la mujer, es una etapa endeble porque la niña ha dejado de serlo y entonces ya no se encuentra en el terreno del pediatra. Pero tampoco se encuentra en el terreno del ginecólogo porque no ha cumplido la edad, por así decirlo, entre comillas. Entonces, es un grupo etario de la población en esta etapa que está con ciertas dificultades porque por la falta de información adecuada, pues el embarazo en el adolescente, que es bastante frecuente en nuestro medio, el aborto clandestino con todas las problemáticas que lleva, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Entonces, por eso es importante que el ginecólogo tomemos en nuestras manos a este grupo etario con el objeto que lleven un desarrollo normal, libre de patología. El eje hipotálamo hipófisis ovario, o sea, hormonalmente, no empieza cuando se inicia la pubertad. Desde la semana 10 de gestación, el eje hipotálamo hipófisis gónada está funcionando. Pero este funcionamiento es un funcionamiento en el que gonadotropinas están bajas porque hay un mecanismo de retroalimentación negativo dado por los estrógenos placentarios.
O sea, la placenta produce estrógenos y progesterona en forma importante y esto mantiene al feto con un perfil gonadotrópico bajo. Este perfil hormonal cambia una vez que el producto nace, porque en el alumbramiento, al desaparecer la placenta, desaparece también esta fuente de estrógenos. Y entonces lo que ocurre es que la hipófisis empieza a secretar cantidades importantes de gonadotropinas que prácticamente la llevan a un nivel como se encuentra en la mujer posmenopáusica. Este es un esquema en el cual pueden ustedes ver en esta diapositiva a la izquierda cómo en el feto gonadotropinas están bajas, en el momento que nace gonadotropinas se elevan y este estado hipergonadotrópico va a ser durante 2 años. Posteriormente, el estado de los 2 años a los 8, generalmente pudiéramos comentar, el eje hipotálamo hipofisario está suprimido en estos 6 años, para después volver a restablecerse durante la pubertad para tener el ciclo ovárico normal. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué las gonadotropinas están bajas, con un estradiol sumamente bajo? Esto es debido a que hay 2 mecanismos. De los 2 años a los 8 años, pudiéramos decir que hay una hipofunción tanto de la hipófisis como de las gónadas. Y esto es consecutivo a que la retroalimentación, el hipotálamo es un órgano muy sensible a los estrógenos. Entonces, aunque la niña tenga un estradiol por debajo de 10 picogramos, esto es suficiente para inhibir al hipotálamo y que de esta manera gonadotropinas estén bajas. Este era el mecanismo que se pensaba anteriormente. El doctor Grumbach hablaba de que había una alta sensibilidad del hipotálamo a la acción estrogénica. Pero luego se vio que las niñas que tenían una disgenesia gonadal y las niñas normales tenían el mismo patrón gonadotrópico. Entonces se llegó a la conclusión de que hay otro factor central que inhibe gonadotropinas, de tal manera que cuando llega la pubertad, este freno se quita. Esto es lo que pasa en los niños, es exactamente igual que en las niñas. Entonces, el mecanismo de retrocontrol estrogénico por la alta sensibilidad de hipotálamo es muy importante. Podríamos decir que es un mecanismo periférico. Los mecanismos centrales están manifestados por el ácido gamma aminobutírico. Todas estas sustancias son inhibidoras de GnRH. El neuropéptido Y, el glutamato, las quispeptinas. Las quispeptinas son neuropéptidos que tienen una acción inhibidora sobre GnRH. Estas quispeptinas son producidas, están codificados por el gen KIS1 y estas quispeptinas son producidas en el núcleo arqueado, sitio en donde se encuentran precisamente las neuronas productoras de GnRH. Entonces, estas tienen un mecanismo central de inhibición. De todo lo anterior, podemos decir nosotros entonces que una vez que nace el producto, no hay un freno que bloquee hipotálamo y entonces es solamente el control de del bajo tenor estrogénico, podríamos decir, es la acción central, la acción periférica, perdón, la que va a inhibir la producción de gonadotropinas. No importa que estrógenos sean muy bajos, la situación es que el hipotálamo es altamente sensible. De los 2 a los 8 años, entonces empieza el freno. Y este freno es a nivel periférico por los estrógenos, pero a nivel central por las sustancias que les mencioné anteriormente. Y una vez que llega ya la pubertad, posterior a los 8 años, empieza a haber secreción de GnRH en forma cíclica, principalmente nocturna, después diurna, y así se establece entonces el ciclo ovárico.
La leptina también se considera que es una hormona producida en los adipocitos que también tiene un efecto importante en la producción de los desarrollo de caracteres sexuales. Y esto es debido a que se ha observado que pacientes en la pubertad con un sobrepeso moderado tienen su menstruación más pronto que la paciente que es delgada. Claro que esto también se ha hecho en animales de laboratorio. Las etapas de la pubertad son exactamente como están descritas en esta diapositiva y deben de tener este seguimiento cronológico. Primero lo que vamos a ver es un crecimiento lineal acelerado, posteriormente la telarca, después la pubarca y al final la menarca. Es donde ya está el eje hipotálamo hipófisis gónada completamente maduro. El crecimiento lineal acelerado es por acción de la hormona de crecimiento, esta hormona adenohipofisaria que es estimulada por los estrógenos gonadales. Estos estrógenos gonadales también actúan sobre el tejido mamario para que éste se empiece a desarrollar. Primero el botón mamario y luego posteriormente el desarrollo de la glándula mamaria. Recordar que la telarca a veces es unilateral y tener mucho cuidado en no confundirla con que es un tumor de la glándula mamaria que a veces conlleva a desgracias en que se extirpe el tumor y obviamente se le hizo una mastectomía a esta niña. La pubarca, pues también denominada adrenarca, es la madurez de la corteza adrenal y esta está generalmente asociado, o sea, el vello púbico y el vello axilar por acción androgénica. Los andrógenos que se producen en la suprarrenal, pues todos ustedes los conocen, la hidroepiandrosterona, de hidroepiandrosterona sulfato, que son los principales, pero también hay producción de androstenediona. Y estos son los causantes del vello púbico y axilar. Es importante recordar que esta acción sobre la capa reticular de la suprarrenal no es debida a un aumento en la producción de ACTH. Aquí hay otra hormona específica que las siglas en inglés son CASH, que se refiere a la hormona estimulante de las hormonas adrenocorticotrópicas. La gonadarca, bueno, pues esta es una situación en la cual el ovario empieza su funcionamiento por acción de gonadotropinas y esta comprende el crecimiento y maduración de las gónadas. Esto se asocia con un incremento de los esteroides. Recuerden si ustedes que yo les decía que a nivel periférico el hipotálamo es sumamente sensible, a pesar de que existan niveles de estradiol por debajo de 10 picogramos, es tan sensible que se mantiene bloqueado. Pero conforme pasa el tiempo, cada vez se requiere mayor cantidad de estrógenos para bloquear a ese hipotálamo y el hipotálamo entonces empieza a secretar su GnRH de tal manera que se establece ya el ciclo ovárico con una foliculogénesis y ovulación en la mujer y la espermatogénesis en el varón. La gonadarca pues da pie a la telarca y menarca en la mujer y el crecimiento testicular en los varones. Estas son las etapas de Tanner, las 5 etapas en las cuales vemos el desarrollo mamario, el desarrollo del vello púbico y el desarrollo de los genitales externos. Tenerlos en cuenta porque cuando tenemos alteración de la pubertad hay que compararlos con estos esquemas, ver en qué etapa está la paciente que estamos en cuestión viendo. La pubertad precoz es un padecimiento afortunadamente raro, afecta solamente al 0.2% de la población y la pubertad precoz se define como la aparición de desarrollo puberal a una edad promedio de 2.5 desviaciones estándar debajo de la media. Esto equivale a decir que es la aparición de los caracteres sexuales secundarios antes de los 8 años de edad en las niñas y antes de los 9 años de edad en los niños. Es mucho más frecuente en las niñas, 5 veces más prevalente, y estas son las etapas que vamos a ver, es exactamente igual, nada más que es antes de los 8 años de edad. Un crecimiento lineal acelerado, la telarca, la pubarca y la menarca. Aquí la problemática es que el crecimiento lineal acelerado es por muy poco tiempo. Con una fusión del disco diáfiso epifisario, estas niñas, si no se les da un tratamiento adecuado, van a quedar con una talla corta. La pubertad precoz para su estudio se divide en 2 grandes grupos, la pubertad precoz completa o verdadera y la pubertad precoz incompleta o pseudopubertad.
La diferencia entre una y otra, sí, el concepto básico es que en la pubertad precoz verdadera hay ovulación. En la otra, pubertad precoz falsa, ahí no hay ovulación. También quiere decir esto que si hay ovulación en la pubertad precoz verdadera, obviamente esta es una pubertad dependiente de gonadotropinas. O sea, hay una maduración del eje hipotálamo hipófisis ovario prematuro. Y hasta el 90% de las pacientes en esta etapa tienen una causa idiopática. También es importante recordar que, aunque es bajo el número, estas pacientes pueden tener también una lesión del sistema nervioso central, lesiones tumorales o no tumorales que pueden comprometer la vida de la niña. Por eso el diagnóstico de pubertad precoz idiopática, aunque sea el mayor número de los casos, hasta un 90%, debe ser un diagnóstico por exclusión, con el objeto de evitar o cuando menos diagnosticar una enfermedad temprana del sistema nervioso central que pueda atentar contra la vida de la paciente. La que es independiente de gonadotropinas, aquí esto nos indica que hay una producción de estrógenos y que esta no tiene nada que ver con gonadotropinas. Puede ser algún tumor del ovario o de las suprarrenales, una hiperfunción, lo que está provocando este desarrollo sexual, sin ningún otro dato de desarrollo sexual más que la telarca o la pubarca, por así decirlo. La pubertad precoz central o verdadera, el 90% yo les decía a ustedes es idiopática, pero también puede haber trastornos del sistema nervioso central que nos pueden dar una problemática importante y que puede comprometer la vida. La idiopática generalmente se presenta en niñas mayores de 4 años y rara vez se detecta una causa específica. En niñas más pequeñas de 4 años, cuando esta aparece, siempre hay que pensar en un tumor, una alteración del sistema nervioso central. Y esas alteraciones del sistema nervioso central pueden ser tumorales o no tumorales. Las tumorales, la causa número 1 son los hamartomas, puede haber también craniofaringiomas, astrocitoma, glioma, neurofibromas, ependimomas, teratomas, etcétera. Y los no tumorales, pues pueden ser causas infecciosas como la encefalitis, puede haber hidrocefalia, la enfermedad de von Recklinghausen, un traumatismo cranioencefálico lo puede provocar, radiaciones. Y las otras causas de pubertad precoz están dadas por el hipotiroidismo y la enfermedad de McCune-Albright, aunque esta última con ciertas discusiones como más adelante lo vamos a ver. ¿Qué es lo que sucede en la pubertad precoz verdadera o central? Pues aquí lo que ocurre es que hay una maduración temprana del eje hipotálamo hipofisario con una producción cíclica y con pulsos normales de GnRH, lo cual va a tener como consecuencia también una secreción normal de hormona folículo estimulante, de hormona luteinizante, y esto a su vez van a promover no solamente la esteroidogénesis en el ovario, sino la presencia de ovulación. Entonces, el gran riesgo de estas niñas que están por debajo de los 8 años de edad es que están ovulando y que se encuentran en una etapa de fertilidad completa. El hipotiroidismo, cuando hay una deficiencia de T3 y T4, pues obviamente los niveles de TRH y los niveles de TSH se van a aumentar. Entonces TRH, o sea, la hormona tirotrópica, tiene la capacidad de estimular a la hormona estimulante del tiroides de la adenohipófisis, pero también estimula gonadotropinas. Entonces TRH no solamente tiene esta acción de estimular TSH, también estimula gonadotropinas y también estimula prolactina. Entonces, el mecanismo del hipotiroidismo para producir la pubertad precoz es exactamente igual a la idiopática. Hay una maduración del eje hipotálamo hipofisario. Y cuando la pubertad precoz es no verdadera, pues esto se refiere a una manifestación de los caracteres sexuales secundarios aislada, pubarca o telarca. Y estos pues pueden ser de origen gonadal o de origen suprarrenal. La segunda causa que está en la diapositiva, la exógena, pues es más rara verla, pero también siempre hay que tenerla presente.
Cuando tenemos una telarca o una pubarca, pues siempre debemos de pensar que hay una patología ovárica o una patología suprarrenal. Dentro de las causas ováricas, recordar que el 11% de estas niñas que tienen un desarrollo de telarca o el sangrado o un sangrado menstrual puede ser un tumor productor de estrógenos en el ovario. Generalmente un 5% de estos tumores son de la granulosa, el 1% son de la teca, y en estas niñas siempre tenemos que tener una cuantificación de HCG como un marcador biológico de una patología neoplásica, como son los gonadoblastomas, como son los teratomas, como son los tumores de células lipoídicas o como son los carcinomas. La causa más frecuente de pubertad precoz heterosexual porque provoca virilización pues es la hiperplasia suprarrenal congénita. Ustedes saben que la corteza suprarrenal, para producir sus corticosteroides y mineralocorticosteroides, pues requiere el colesterol y que a través de los pasos que se llevan a cabo, como están descritos en esta diapositiva, es que del colesterol se llega al cortisol. Pero en la hiperplasia suprarrenal congénita, cuando existe una deficiencia de 21-hidroxilasa, entonces aquí el paso de conversión de 17-alfa-hidroxiprogesterona a cortisol no se lleva a cabo. Por lo tanto, hay un acúmulo del metabolismo de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, que es lo que nos va a dar el diagnóstico prácticamente de la hiperplasia suprarrenal congénita, y por lo tanto hay un acúmulo de andrógenos. Obviamente, estas niñas tienen una pubertad incompleta, heterosexual. Esta es la enfermedad que yo les decía que tiene, si algunos autores hablan que es productora de pubertad precoz verdadera y otros dicen que no es falsa. La realidad pues no interesa tanto, nomás recordar que la displasia fibrosa poliostótica o enfermedad de McCune-Albright puede producir estrógenos y provocar una pubertad precoz. Y recordar que esta enfermedad es una alteración genética que se localiza en el brazo largo del cromosoma 20 y que clínicamente está manifestado por estas manchas café con leche, que es desde la universidad lo aprendimos, y que la radiografía de huesos largos nos presentan múltiples quistes que pueden dar lugar a fracturas espontáneas. El 5% de la pubertad precoz está constituida por esta enfermedad. Muchas veces el primer signo aquí es la menarca, sin ninguna otra aparición de telarca o pubarca, y el diagnóstico lo hacemos con la gamografía ósea con tecnesio 99. Fíjense ustedes, es importante nada más para que, ¿qué es lo que sucede en cuanto al tamaño de las gónadas, las gonadotropinas, los andrógenos y estrógenos, la dihidroepiandrosterona y la respuesta GnRH? Cuando es una pubertad precoz verdadera, pues obviamente las gónadas están aumentadas, gonadotropinas están presentes o incrementadas, más bien dicho, los estrógenos o andrógenos están incrementados, la dihidroepiandrosterona está elevada, y si hacemos una prueba de GnRH con 100 microgramos, que ya en la actualidad no lo hacemos, pues vamos a ver que tenemos una respuesta, porque ya el eje hipotálamo hipofisario está maduro. Por otro lado, subrayado con la línea roja, cuando es gonadal, o sea que no es verdadera, pues solamente vamos a tener un crecimiento ovárico unilateral, las gonadotropinas están bajas, el estradiol puede estar crecido o aumentado por la producción del ovario, que tiene un quiste folicular, por decir, funcional, pero andrógenos generalmente cuando es ovárico está disminuido, cuando es suprarrenal está aumentado, y la respuesta GnRH pues es negativa. La adrenarquia prematura es la causa más común de la pubarca, y esta es la aparición del vello púbico antes de los 6 años o vello axilar. Esto es secundario a los andrógenos suprarrenales, como habíamos comentado, básicamente dihidroepiandrosterona, dihidroepiandrosterona sulfato y androstenediona. Claro, siempre debe excluirse cuando hay una adrenarquia prematura la posibilidad de que no vaya a ser una hiperplasia suprarrenal congénita.
La telarca prematura, pues estos quistes funcionales del ovario que producen estrógenos hacen que haya desarrollo mamario antes de la edad de 8 años. Recuerden ustedes todos que la pubertad precoz falsa o pseudopubertad puede ser el desarrollo nada más de un carácter pubarca o telarca o menarca aisladas, no hay ninguna otra cosa. Ese es un dato clínico importante para ver que no es una pubertad precoz verdadera. Y claro, pues en todas estas pacientes, por ejemplo, una paciente que tiene un sangrado vaginal aislado, pensar en una niña por debajo de los 8 años que solamente tiene un sangrado vaginal, pues lo que se nos viene a la mente antes de pensar en una endocrinopatía, pues es que esta paciente debe tener alguna otra cosa, porque el sangrado vaginal aislado, si no es acompañado de ningún otro síntoma de madurez sexual, es muy poco probable que sea una alteración endocrina. Entonces aquí hay que descartar problemas de infección, de cuerpo extraño, traumatismo, abuso sexual, etcétera. Que esto es importante. Pues lo primero que tenemos que hacer en el diagnóstico es descartar una enfermedad potencialmente mortal y cuando es la pura menarca descartar las alteraciones de infecciosas o de traumatismo que les comenté anteriormente. Siempre es importante pues hacer una exploración física, ver la evaluación con la escala de Tanner, ver si hay cambios en los genitales externos, una exploración abdominal y neurológica, si hay síndromes de androgenización, síndromes de hipotiroidismo o Macunas-Albright. Todos estos son datos clínicos que podemos ver nosotros en un interrogatorio bien organizado o en la exploración física. Y el diagnóstico de pubertad precoz, pues básicamente aquí lo más importante para descartar que sea verdadera o falsa es una determinación de gonadotropinas y HCG. Este es lo más importante. Si gonadotropinas están elevadas, indiscutiblemente que es una pubertad precoz verdadera. Y la HCG como un marcador de una neoplasia. Pero también es importante hacer una radiografía de manio para ver edad ósea. Generalmente estas niñas con pubertad precoz, siempre edad ósea va adelantada 1 o 2 años de la edad cronológica. Hay que hacer también una resonancia de cráneo, una ecosonografía pélvica y abdominal, el perfil tiroideo, una determinación de los andrógenos suprarrenales y ya las pruebas de función con GNRH ya prácticamente no se hacen. ¿Cómo hacemos el diagnóstico nosotros diferencial entre una pubertad precoz de origen central, completa o incompleta? Pues lo vuelvo a repetir, la presencia de gonadotropinas, o sea, la presencia de FSH y LH en rangos normales de 5 a 15 miliunidades por mililitro, nos habla de origen central. Cuando las gonadotropinas están bajas, entonces esto nos habla de que se trata de una incompleta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre un tumor feminizante suprarrenal o un tumor o quiste de ovario? Bueno, pues en el tumor feminizante suprarrenal, pues los andrógenos están elevados, en primer lugar, cuando es de origen suprarrenal, de hidropiandrosterona, el estradiol está ligeramente elevado, pero gonadotropinas están suprimidas. En el quiste de ovario, también gonadotropinas están elevadas, pero hay ausencia de virilización y andrógenos en condiciones normales. Aquí en estas pacientes con un quiste de ovario debemos de hacer también una determinación de progesterona porque puede tratarse de un luteoma. La hiperplasia suprarrenal congénita contra un tumor suprarrenal, aquí es que la hiperplasia suprarrenal congénita 17-hidroxiprogesterona está elevada. Acuérdense que es el metabolito que se acumula por la falta de la 21-hidroxilasa y en el tumor suprarrenal están los andrógenos elevados, pero la 17-hidroxiprogesterona está completamente normal. En el hipotiroidismo ya lo comentamos, una niña con niveles de T3 y T4 bajas, TRH es la responsable. Y aquí, al contrario de lo que ocurre en que la edad ósea va adelantada, aquí en el hipotiroidismo es la única diferencia, que la edad ósea está retrasada. Y que podemos ver también elevaciones de prolactina, porque TRH estimula la producción de prolactina. El tratamiento, pues es primero diagnosticar y tratar la enfermedad que no sea una alteración del sistema nervioso central, interrumpir la maduración hasta la edad puberal normal, aumentar el máximo la talla, evitar el abuso sexual y la reducción de los problemas emocionales.
El tratamiento básicamente es a través de los agonistas de GnRH. Son la primera elección porque esta es una acción antigonadotrópica que nos permite detener no solamente el desarrollo sexual secundario, nos permite detener la ovulación y lo ideal es hacerlo lo antes posible, con el objeto de evitar que la enfermedad siga adelante. Son el tratamiento de primera elección y el tratamiento es más eficaz cuando usamos estos medicamentos antes de que la edad ósea supere a los 12 años. Estos son los medicamentos que tenemos, la nafarelina, triptorelina, el luprolide, goserelina, histerelina. Generalmente con lo que yo tengo más experiencia es con el luprolide y la goserelina. Son los que más usamos en nuestro medio. Y la dosis, pues todos ustedes lo saben, 3.75, 3.6 mensual. Y vamos a evaluar este tratamiento con las determinaciones de estradiol sérico por debajo de 10 picogramos. Eso nos dice que estamos con un tratamiento adecuado. Y esto debemos de hacerlo porque en el momento que se suprima, el tratamiento, la pubertad inmediatamente vuelve a aparecer. Y cuando es periférica, pues aquí podemos usar el acetato de medroxiprogesterona o la aromatosa. Siempre hay que considerar la posibilidad de acción de hormona de crecimiento y usarlo. Es obvio decir ya por obviedad de tiempo de que el apoyo psicológico en estas niñas es sumamente importante, tan importante como el tratamiento médico, porque estas niñas con los caracteres sexuales secundarios se sienten desfasadas, se sienten con vergüenza, a veces hay estados de depresión o ansiedad importante. Hay que instruir a los padres de la problemática de esto y que puede quedar embarazada la paciente, y todo este tratamiento médico y psicológico debe darse para llevar por buen camino a esta pacientita hasta la edad en que ya puede ella seguir con su pubertad normal. Por su atención, muchísimas gracias.